Bienvenidos al canal Caritón. Esta es la segunda parte del amigurumi de Naruto. Aquí veremos cómo hacer los brazos, el patrón de la cabeza y el rostro. Para los bracitos vamos a montar un anillo mágico en el cual vamos a montar 6 puntos bajos. Y en la siguiente vuelta vamos a tejer un punto y un aumento. De la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer un punto en cada punto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el cambio de color al negro. Voy a cambiar de aguja a la más grande y si se me hace difícil uso la otra. Sin perder de vista que son 9 puntos los que tenemos montados. Y en color negro vamos a hacer 9 vueltas, un punto en cada punto. Terminamos las 9 vueltas y cerramos el tejido con puntos deslizados. Le voy a poner 2. Y cierro con una cadena. Y vamos a hacer la otra igual. Y para la cabeza vamos a utilizar este estambre
que se teje con gancho del 3.5. También puedes utilizar uno del 3. Bueno, vamos a empezar haciendo un aro mágico. Así nada más, muy sencillo. Se cruza con la punta acá de este lado, del lado derecho, si eres diestro. Luego lo cruzas así como formando una E. Se toma de aquí y luego el gancho lo pasas por aquí, tejes, bueno, lo tomas así, lo pasas de este lado, haces un tejido y luego ya a partir de aquí vamos a contar los puntos. Luego de esos 6 cerramos nuestro aro, lo jalamos el hilito del otro extremo. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer. En la siguiente vuelta, que es la 2, vamos a tejer puros aumentos, o sea que dos puntos juntos en cada punto. Aquí se me hace un poco difícil porque queda un poco apretado, pero ya después se va aflojando más. Ahora este gancho está como muy cabezón, así que voy a batallar un poco, pero bueno, son 2 en cada punto. Aquí está 1 y 2 en un solo punto. Así me voy a ir en toda la vuelta. Voy a ir poniendo un pasador para ir separando y ver dónde termino o empiezo la vuelta. Yo lo voy a colocar en el último punto, que es este. Aquí llevo 2 tejidos y ya, luego aquí ya me voy a ir tejiendo, como dije, 2 puntos en cada punto en toda la vuelta para que sean puros aumentos. Aquí ya puedo jalar aquí para que se cierre bien. Y ahora vamos a tejer un punto más un aumento. Es la vuelta número 3. Un punto y luego un aumento. 2 puntos en un mismo punto. 1 y 2. Fue aumento y entonces ahora un punto normal, uno solo y luego otros 2, 1, 2 juntos, que fue aumento, luego un punto normal, aumento. Creo que estoy desenfocando. Vamos a continuar con el tejido escrito. En la vuelta que sigue, que es la 4, vamos a tejer 2 puntos más un aumento, así toda la vuelta. Luego en la vuelta 5, 3 puntos más un aumento. En la 6, 4 puntos más un aumento. Luego de las 7 a la 14 vamos a tejer un punto en cada punto para que el tejido se vaya en esta parte parejo. Luego en la vuelta número 15 vamos a tejer 4 puntos más un aumento. Luego en la vuelta número 16 y 17 tejeremos un punto en cada punto. Aquí yo suspendí el tejido para continuar con el bordado.
Vamos a comenzar con las disminuciones que vamos a recordar cómo son. Aquí vamos a tejer 4 puntos, 2, 3, 4 puntos y la disminución se tejen por la cadena, por el centro de la cadena, o solamente tomando la mitad de la cadena junto con la otra 2. Se toman 2 y se tejen al mismo juntas. A veces se hace muy complicado y entonces 2 puntos se transforman en uno solo y se hace una disminución. Cuando tu tejido está muy apretado, puedes tejer saltándote un punto. Uno no lo tejes y el otro sí. Cuando ya está muy apretado tu tejido y que prácticamente es muy difícil o no se puede hacer esto. Pero bueno, así son las disminuciones. Vamos a continuar con el patrón. Luego en la vuelta número 19 vamos a tejer el patrón de 3 puntos con una disminución. Luego en la vuelta 20, 2 puntos con una disminución. 21, un punto con una disminución. La vuelta 22 la haremos con puras disminuciones y como ya está muy apretado el tejido, lo que vamos a hacer es tejiendo pasando unos puntos. Por ejemplo, en lugar de tejer el primero, me voy hasta el segundo y tejo ahí. Aprieto bien, me paso otro y tejo el tercero, y así me paso uno y voy hasta el siguiente. Me paso uno, voy hasta el siguiente. Me paso. Y el siguiente, que es el final, sí lo voy a tejer, es el último. Vamos a tejerlo. Puedes rellenar desde antes, te lo recomiendo porque ahorita ya se me apretó demasiado. Entonces vamos a rellenar y luego vamos a tejer un punto en cada punto, como 2 vueltas aproximadamente, para que se vaya formando el cuellito. Y bueno, vamos a rellenar. Bueno, aquí ya rellené y ahora sí voy a tejer un punto en cada punto. Aquí dejé como un huequito porque voy a introducir alambre para darle soporte a la cabeza. Pero bueno, ahorita primero vamos a tejer un punto en cada punto. Bueno, cosimos 4 vueltas para el cuello y así nos quedó. Vamos a cerrar con 2 puntos deslizados.
así nos quedó nuestra ceja. Disculpen el ruido de fondo, hay máquinas trabajando y ya no puedo seguir deteniendo el tejido, si no nunca voy a acabar. Y bueno, hasta aquí dejamos esta segunda parte. En la tercera parte ya vamos a ver cómo hicimos el cabello y el armado del cuerpo. Muchas gracias por haber visto este tutorial. Nos vemos en el siguiente video. Bye.